Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquella noche, algo descendió del cielo sobre Montana con la certeza arrogante de quien cree conocer la forma exacta de su presa. No conocía el viento. No conocía el frío. No conocía ese tipo específico de silencio rural, el silencio que parece vacío hasta que te das cuenta de que está escuchando de vuelta. Llegaron equipados para capturar, catalogar, medir, reducir. Llegaron convencidos de que el misterio era humano. Ese fue el primer error. El segundo fue creer que la Tierra duerme cuando apaga las luces. Porque hay mundos que son sorprendidos por una invasión. Y hay mundos que, mucho antes de que la primera nave toque el suelo, ya están esperando detrás de la puerta. El comandante Brock Six se recostó en su silla de mando y tamborileó sus 3 dedos largos sobre el apoyabrazos con un tedio casi teatral. La sala de reuniones del crucero de batalla Victoria inevitable vibraba con la pulsación grave de los reactores centrales. Bajo el suelo de aleación oscura, miles de canales de energía corrían en una frecuencia basal constante, como arterias de metal cargando un corazón imperial. La iluminación azulada hacía que las escamas de los oficiales reflejaran ángulos fríos. Nadie allí respiraba con naturalidad. En la pantalla holográfica, los humanos parecían ridículos. Uno de ellos paseaba a un animal cuadrúpedo sujeto por una correa. Otro empujaba un carrito lleno de alimentos empaquetados. Una pareja discutía, exaltada, por un espacio para estacionar un vehículo. Un macho más viejo arrojaba semillas a unas aves desde una terraza estrecha. Un niño corría tras una pelota de colores, tropezaba y se levantaba riendo. Brox observó todo aquello con el tipo de desprecio que solo florece en quien jamás ha sido realmente contradicho por el universo. Entonces, dijo, dejando que el sarcasmo goteara de su voz como ácido tibio, estos son los aterradores humanos que hicieron que el Alto Consejo casi se estrangulara con sus propias túnicas ceremoniales. Francamente, parecen blandos. Nadie se rió. La teniente Masour se aclaró la garganta, con cautela. Con el debido respeto, comandante, los informes de inteligencia confirman que estas criaturas eliminaron a 3 equipos de contacto anteriores. 3 equipos de incompetentes, respondió Brock sin siquiera mirarla. Obsérvenlos bien. Sin blindaje natural. Sin garras dignas de mención. Campo visual mediocre. Resistencia térmica limitada. Y, por lo que muestran nuestras lecturas, pasan casi un tercio de su existencia completamente inconscientes. Inconscientes. Sinceramente, me impresiona que la especie haya sobrevivido lo suficiente como para desarrollar lenguaje. El especialista en armas, Drax, cambió el peso del cuerpo, incómodo. Señor, los dosieres mencionan una adaptación inusual bajo presión. Brox levantó una mano y lo interrumpió. Sí, son ingeniosos con herramientas. También existen primates industriales en el sector 7 que ensamblan aparatos útiles con chatarra metálica. Eso no los vuelve amenazantes. Más silencio. Aquello lo irritó. Se levantó despacio, alcanzando toda su imponente altura, cerca de 3 metros, con la coraza pectoral emitiendo un brillo discreto bajo la luz suspendida. Escuchen. La misión es simple. Descendemos. Capturamos una muestra diversificada. Regresamos. El Consejo quiere entender cómo estas criaturas neutralizaron a los grupos anteriores antes de liberar la flota de invasión completa. Nada de heroísmo. Nada de improvisación. Precisión, limpieza y velocidad. El oficial táctico Plex amplió el mapa holográfico hasta una región irregular cubierta de masas oscuras y líneas topográficas agresivas. Seleccionamos esta zona como terreno de caza. Los humanos la llaman Montana. Baja densidad poblacional, relieve favorable, poca interferencia urbana, infraestructura de vigilancia discontinua. Excelente, dijo Brox, mostrando sus dientes finos en algo que, entre los Kulan, pasaba por sonrisa.
Entraremos y saldremos antes de que su red global de comunicación pueda siquiera decidir si vio algo. Krill, el navegante, levantó un dedo de forma vacilante. Comandante, sobre la atmósfera terrestre. Los niveles de oxígeno son significativamente más altos que. Para eso sirven los respiradores adaptativos, cortó Brox, señalando los aparatos sobre la mesa. ¿Algún otro descubrimiento revolucionario o podemos continuar? Nadie insistió. Cuando la sala se vació, la médica Tala se quedó donde estaba. Sus 4 ojos parpadearon en una breve secuencia, señal inequívoca de tensión en su especie. Brox lo notó. ¿Algo en mente, doctora? Permiso para hablar con franqueza, señor. Concedido. Tala se acercó a la pantalla aún activa, donde un humano adolescente reía de algo invisible al lado de otro. Analicé lo poco que se recuperó en imágenes de los equipos anteriores. Hay un patrón extraño. ¡Qué sorpresa! Un patrón en datos tácticos. Ella ignoró la ironía. No deberían haber ganado. En ningún escenario limpio. Nuestra superioridad física debería haber sido decisiva. No lo fue. Falta algo en el modelo. Algo que no está en los escáneres. Brock soltó una risa breve. ¿Está sugiriendo poderes sobrenaturales, doctora? ¿Espíritus guardianes humanos? ¿Entidades cósmicas protectoras? Estoy sugiriendo, dijo ella, demasiado seria para que su humor sobreviviera, que los estamos mirando de la manera equivocada. Eso lo incomodó más de lo que debería. Por un instante mínimo, realmente mínimo, Brox volvió la mirada hacia el rostro holográfico congelado de una humana adulta. Rasgos suaves. Epidermis expuesta. Estructura ligera. Nada amenazador. Y sin embargo, los ojos. Había algo en los ojos. No ferocidad. No exactamente. Presencia. Como si no estuviera siendo observada. Como si estuviera permitiendo la observación, solo por ahora. Brox descartó la sensación con un movimiento seco de la mandíbula. Para eso vamos allí. Para resolver el misterio. Descanse, doctora. La necesito alerta para la recolección. Cuando se quedó solo, la sala pareció más grande, más fría. Los motores del crucero vibraban a través del casco con una constancia hipnótica. En la pantalla, un humano discutía por verduras con otro en una tienda demasiado iluminada. Otro bostezaba frente a un terminal. Un tercero se rascaba la cabeza mirando una máquina averiada. Brock se entrecerró los ojos. Solo animales, murmuró para sí. Animales ingeniosos. Nada más. 6 ciclos después, el módulo de descenso atravesó las capas de la atmósfera terrestre en un silencio casi absoluto. El impacto con el suelo fue suave, amortiguado por sistemas gravitacionales avanzados, pero aún así el casco gimió al acomodarse en un pequeño claro rodeado de pinos negros y antiguos. La hora local marcaba poco después de las 2 de la madrugada. La noche en Montana tenía un frío limpio, duro, que parecía afilar el interior de los pulmones. El aire llevaba olor a resina, corteza mojada, tierra mineral, musgo y algún recuerdo lejano de nieve escondida en las zonas más altas. Krill revisó los instrumentos. Composición atmosférica dentro de los parámetros de tolerancia. Presión estable. Interferencia electromagnética local baja. Brox ajustó el respirador en su lugar, sintiendo el encaje sellarse alrededor de la mandíbula. Sigilo total. Armas en incapacitante. El consejo quiere especímenes vivos. El equipo avanzó entre los árboles como 6 sombras artificiales deslizándose en un mundo demasiado orgánico. Sus trajes suprimían calor, ruido, partículas. Bajo visión térmica, el bosque aparecía en gradientes de azul profundo y rojo suave, como una pintura hecha por una criatura que nunca conoció el sol, solo rastros de él. Plex habló por el comunicador, en volumen mínimo. Estructura detectada. 2 kilómetros al noreste. Habitación aislada.
3 firmas térmicas en el interior. Perfecto, respondió Brox. Patrón delta de aproximación. Drax y Masour, perímetro. Tala, prepare los protocolos de sedación. Krill, mantenga el vector de retirada. Plex, conmigo. A medida que se acercaban, el bosque se abrió a una cabaña pequeña, de madera y piedra, con humo subiendo de la chimenea en una espiral perezosa. Había un vehículo humano estacionado al lado, cubierto por una fina capa de polvo del camino. Herramientas colgaban de soportes exteriores. Una silla vieja descansaba en el porche. Todo allí transmitía la humildad funcional de un lugar habitado, no escenificado. Brock sintió desprecio, y detrás del desprecio, algo menor y más irritante. Cautela. Pintoresco, comentó. Como hojear registros de nuestra propia era preespacial. Movimiento en el interior, dijo Plex. Una firma térmica se desplaza. Drax sujetó el arma con más fuerza. Tal vez detectó nuestra aproximación. Brox casi bufó. Imposible. Nuestro módulo es invisible para su tecnología. Nuestros trajes enmascaran la firma biológica y térmica. Lo más probable es que esté eliminando desechos o buscando alimento. Los informes dicen que los sistemas digestivos humanos son absurdamente impredecibles. Esperaron. La firma de calor vagó por la estructura unos momentos y volvió a su posición anterior. Todas las firmas estacionarias, confirmó Plex. Los patrones respiratorios indican sueño. Entonces terminemos con esto. Los bloqueadores de sensores fueron colocados. Pequeños discos oscuros se adhirieron a las paredes exteriores, creando una niebla electrónica local. Si los humanos dependían tanto de la comunicación electrónica, quedarían aislados antes siquiera de entender el problema. Drax y Masour rodearon la cabaña hasta la retaguardia. Brox y Plex se acercaron a la puerta principal. La cerradura mecánica era primitiva. Plex la abrió en segundos. La puerta cedió con un pequeño chasquido de madera. Brox hizo una mueca. El sonido pareció demasiado alto. Pero ninguna de las firmas en el interior se alteró. Le indicó a Plex que siguiera hacia la habitación más grande y entró por un pasillo estrecho, guiándose por la visión térmica. El interior olía a café viejo, tela lavada, aceite metálico y humo incrustado en la madera durante años. Había fotografías en las paredes. Botas alineadas junto a una estantería. Un abrigo grueso colgaba de un gancho. Demasiados objetos. Demasiados detalles. Demasiada vida. En la habitación de delante, un humano dormía bajo capas de tela, con el rostro parcialmente expuesto. Macho. Mediana edad. Estructura común para los estándares de la especie. Nada extraordinario. Brox levantó la pistola sedante y apuntó. ¿Sabes?, dijo una voz detrás de él, por aquí solemos tocar antes de entrar. Se giró con tanta rapidez que el arma casi se le escapó de la mano. Nada. El pasillo estaba vacío. Más arriba, grandulón. Brox levantó la vista. La humana se soltó del techo. Por un segundo irracional, pareció que no cayó, sino que eligió la trayectoria. Pequeña, compacta, musculosa, descendiendo de donde se sujetaba a las vigas oscuras como un animal hecho de la propia madera. Aterrizó sobre sus hombros, cerró las piernas alrededor de su cuello y golpeó alguna herramienta corta contra el respirador. El visor se agrietó. Las alarmas estallaron dentro del casco. El oxígeno terrestre, húmedo y agresivo, empezó a filtrarse en el sistema. Intruso. Rugió Brox por el comunicador, intentando arrancársela de encima. Violación, violación. La mujer se rió. De verdad. Vaya. Suenan como aspiradoras irritadas cuando entran en pánico. Brox la lanzó contra la pared, pero ella ya estaba rodando por el pasillo antes de tocar el suelo con todo el peso. Humana. Pequeña. Demasiado rápida. Entró en una sala lateral y desapareció.
La voz de Plex irrumpió en el canal. Comandante, las firmas térmicas no son humanas reales. Están calentando maniquíes. El estómago de Brock se hundió. Afuera estallaron disparos. Masoura alcanzó a decir algo sobre múltiples atacantes en el bosque, ocultos con un enmascaramiento térmico improbable. La frase se cortó en estática. Brox retrocedió hasta la sala principal, barriendo los rincones con el arma. La cabaña ya no parecía simple. Parecía diseñada contra él. Una explosión brutal sacudió la noche, y la ventana de la izquierda se llenó de un naranja violento. Allá afuera, el módulo de descenso ardía. Las llamas ascendían entre los pinos como una señal antigua. Su ruta de salida había desaparecido. Eso no ayuda mucho a tu plan de salida, ¿verdad? Dijo la misma voz. La humana estaba de pie en un umbral, apoyada con una tranquilidad irritante, una pistola humana en la mano. El cabello recogido de cualquier manera. Hombros firmes. Respiración controlada. Ni sombra de temblor. ¿Qué eres? Exigió Brox, apuntándole con el arma. Guardabosques, dijo ella, encogiéndose de hombros. A veces también hago control de plagas. Somos 6 guerreros de élite del Imperio Kulan. No puedes esperar. 5, ahora, corrigió ella. Tu amigo lleno de aparatos intentó flanquear por el este. Fue valiente. Está dormido ahí fuera. Brock sintió un frío descenderle por dentro, más cortante que el clima de la montaña. Aquello no podía estar ocurriendo así. Se suponía que él era el cazador. La estructura misma de la realidad estaba equivocada. Ustedes sabían que vendríamos, dijo. No era una pregunta. La expresión de ella se endureció un poco. Ustedes son el 4.º grupo este año. ¿De verdad creíste que no íbamos a empezar a preparar algunas recepciones? Un estruendo vino de otra habitación, seguido por un grito breve de Plex. 4, dijo la mujer, sin siquiera parpadear. El Imperio Kulan no será disuadido por un revés local, gruñó Brox, apretando más el dedo en el gatillo. Estudiaremos a su especie, identificaremos sus debilidades y exterminarán a todo el mundo, ya lo sé. Ya lo oí. Puso los ojos en blanco. Tienen 0 imaginación. Otra explosión. 3, contó ella, casi aburrida. Y hablas demasiado. Brox disparó. El dardo cortó el aire y se clavó en la pared donde ella había estado un instante antes. Disparó otra vez. Y otra. Nada. Ella se movía usando los muebles como cobertura, pero no era solo eso. Parecía anticipar la línea del disparo antes de su contracción. Sofá. Mesa. Sillón. Punto ciego. Un paso. Medio paso. Una inclinación mínima del torso. Irritante. Imposible. Demasiado humana para ser tan precisa. La voz de Tala surgió en el comunicador, jadeante y temblorosa. Comandante, se están coordinando sin canal abierto. ¿Saben dónde estamos antes de? Estática. 2, dijo la mujer. ¿Qué le están haciendo a mi equipo? Ella apareció detrás de una silla, solo lo suficiente para que su rostro surgiera a media luz. Dándoles una bienvenida adecuada de Montana. Tranquilo. No estamos matando a todos. Alguien tiene que llevar el mensaje de vuelta. Brox empezó a retroceder hacia la puerta. Necesitaba encontrar a Krill. Necesitaba reorganizar cualquier cosa que aún pudiera reorganizarse. Necesitaba estructura, jerarquía, un plan. Cuando la mano alcanzó el pomo, la puerta se abrió de golpe. Krill estaba allí. O parecía estarlo. Navegante, informe de situación. Krill no respondió. Tenía los ojos demasiado abiertos. La postura, equivocada. La quietud, peor aún. Navegante, eso es una orden. Krill se desplomó hacia adelante. Detrás de él apareció un humano más viejo, barbudo, sosteniendo otra de aquellas armas de proyectil.
No había prisa en su rostro, ni rabia abierta. Solo una especie de cansancio disciplinado, de quien ya había hecho aquello más veces de las que le gustaría. Una de las cosas que notamos sobre ustedes, amigos, dijo el hombre, es que dependen demasiado de la cadena de mando. Cuando el plan se rompe, ustedes se rompen con él. Uno, murmuró la mujer. Brox miró de un humano a otro y por fin comprendió la forma real del desastre. El respirador estaba fallando. La atmósfera de la Tierra lo mareaba. Las ventajas biológicas Kulan, fuerza, velocidad, masa, entrenamiento, tecnología, parecían de pronto haber sido construidas para un tipo completamente distinto de guerra. La mujer caminó hasta quedar al lado del hombre barbudo. Ahora depende de ti, dijo. ¿Puedes recordar un mensaje? Brox percibió, con auténtico horror, que tenía miedo. No el miedo Kulan. No ese instinto de cálculo frío y retirada estratégica. Esto era otra cosa. Una sensación viscosa, mental, casi humillante, como estar de pie delante de algo que ya midió tu valor y no quedó impresionado. Asintió despacio. Perfecto. Entonces diles esto a tus líderes. La Tierra sabe que vienen. La Tierra está lista. Y la Tierra no es lo que ustedes creen que es. El resplandor vino justo después. Cuando Brox recuperó la conciencia, habían pasado semanas. La cápsula de escape de emergencia que lo había traído de regreso al territorio del Imperio aterrizó casi sin energía, arrastrándose kilómetros antes de morir por completo. Él salió tambaleándose, con el uniforme hecho jirones, las escamas quemadas en algunas zonas, usando un respirador improvisado que silbaba en cada inhalación. Lo llevaron al gran salón de la asamblea antes siquiera de permitirle dormir. El anfiteatro central del Imperio Kulan estaba hecho para aplastar a cualquier individuo mediante escala e intención. Anillos concéntricos de oficiales rodeaban el piso hundido. 63 miembros de la cúpula militar, política y estratégica observaban a Brox arrodillado en el centro como si estuvieran decidiendo el destino de una enfermedad. La alta consejera Javix habló primero. Entonces, dijo, con una voz lo bastante afilada para cortar metal fino, el comandante Brox Six desea informar a este consejo que un escuadrón de élite fue derrotado por, ¿qué era exactamente? ¿Una guardabosques y un macho anciano cubierto de pelo facial? Las risas atravesaron el salón. Brox mantuvo los ojos sobre el suelo pulido. Los humanos estaban preparados. El general Krax golpeó el puño contra la consola. Imposible. Nuestra tecnología de infiltración es invisible para sus instrumentos. Con todo respeto, general, respondió Brox, levantando la cabeza por primera vez, 4 equipos ya fracasaron. Tal vez lo imposible se está volviendo estadísticamente incómodo. Eso hizo callar a algunos. La almirante Sora se inclinó hacia adelante. O quizá estamos sobreestimando la competencia de nuestros comandantes de campo. Más risas. Brox sintió el calor subir por las membranas del cuello, pero no cedió. Perdía 5 guerreros experimentados. No fueron abatidos por fuerza bruta. Fueron leídos. Anticipados. Cazados. El doctor Nuros, representante del cuerpo científico asignado al informe, pidió permiso para mostrar los datos recuperados del implante neural de Brox. Javix autorizó con un gesto impaciente. El holograma central se encendió. La cabaña. El pasillo. La humana cayendo del techo. Las explosiones. El fuego del módulo. La advertencia. Cuando terminó la reproducción, el salón quedó demasiado quieto. Nuros manipuló los datos con movimientos delicados. El elemento más perturbador es la preparación humana. Los señuelos térmicos demuestran premeditación. No reaccionaron ante un intruso. Estaban esperando. Traición interna, Siseo Krax. Alguien del imperio los avisó. Oh, dijo Brox, antes de pensarlo mejor, simplemente seguimos suponiendo que ellos no perciben lo que perciben.
Las cabezas se giraron hacia él. Brox continuó. Se coordinaban sin hablar, sin gestos visibles, sin canal detectable. Sabían dónde estábamos antes de movernos. La humana, ella se desplazaba como si ya conociera mi intención. ¿Telepatía? Se burló un consejero secundario, arrancando risas nerviosas. O quizás, llegó una voz nueva desde la entrada principal, no sean lo que seguimos insistiendo en decir que son. Todos se pusieron de pie. El recién llegado era antiguo incluso para los estándares Kulan. Escamas desvaídas a un gris pálido. Cuerpo sostenido en parte por un soporte de movilidad flotante. Ojos hundidos, opacos en los bordes, pero vivos de una forma incómoda. El gran archivista Telix. Javix inclinó la cabeza. Archivista. No esperábamos su presencia. Claramente, respondió él, seco. Pero yo sí esperaba la derrota. Telix flotó hasta el centro del salón y se detuvo frente a Brox. Comandante. ¿Qué sintió allí? Brox frunció el ceño. ¿Señor? Pregunta simple. En el momento final. ¿Qué sintió? Brox tardó. Miedo. Telix asintió como quien confirma una hipótesis antigua. ¿Y antes de la misión? Confianza. Otra pausa. Quizá arrogancia. Sí, dijo el archivista. Ahí está. Pidió los controles del holograma. Surgió una representación tridimensional de un cerebro humano, y luego otro Kulan al lado. Vías iluminadas en colores pulsantes, regiones destacadas, zonas de activación superpuestas. Pasé los últimos ciclos estudiando a la humanidad sin participación militar, dijo Telix. El error del imperio no es táctico. Es cognitivo. Estamos mirando a la especie equivocada con el modelo equivocado. Krax refunfuñó algo, pero Telix lo ignoró. Los humanos evolucionaron en un mundo saturado de depredadores, enfermedades, inestabilidad climática, escasez, competencia intraespecie y muerte accidental a escala absurda. No dominaron su planeta por ser los más fuertes o los más rápidos. Lo dominaron porque sobrevivieron mientras otras especies, más aptas en atributos aislados, fracasaban en la persistencia. El holograma amplió regiones neurales específicas. Para nosotros, el miedo es freno. Para ellos, muchas veces es gatillo. Bajo amenaza, el cerebro humano no solo activa respuestas de huida. También afila, filtra, prioriza, aumenta la velocidad de decisión, la vigilancia sensorial, la capacidad motora y el enfoque contextual. Brock sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alex, dijo, casi sin darse cuenta de que pronunciaba el nombre. Ella no estaba asustada. Estaba, demasiado despierta. Exacto. El peligro los intensifica. Sora cruzó las manos. ¿Está afirmando que, al cazarlos, los volvemos más peligrosos? Estoy afirmando precisamente eso. Telix hizo otro gesto y los modelos neurales cambiaron. Y hay algo más. Reconocimiento de patrones. En grado extremo. Los humanos son máquinas biológicas de buscar correlaciones. Muchas veces ven patrones incluso donde no existen. Eso produce supersticiones, errores y paranoia. Pero también genera intuiciones devastadoras en entornos ambiguos. ¿Cómo saber que un equipo de caza se aproximaba sin detectarlo directamente?, murmuró Nuros. Sí. Alteraciones mínimas del entorno. Un sonido ausente. Un olor desplazado. Un hábito local interrumpido. Una secuencia extraña de coincidencias. Donde nosotros vemos ruido, ellos pueden ver narrativa. Javix tamborileó los dedos. Todo muy fascinante, archivista. Aún no explica cómo un puñado de primitivos neutraliza repetidamente a nuestros equipos. Telix volvió sus ojos hacia ella. Porque no son primitivos, consejera. Son depredadores sociales altamente adaptativos, nacidos en un ecosistema que mata a los lentos, a los previsibles y a los arrogantes.
Y ahora saben que existimos. Saben que somos hostiles. Y, quizá peor, saben que lo subestimamos. El peso de esas palabras cayó sobre el salón como polvo tóxico. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Javix. ¿Abandonar la expansión? ¿Doblegar al imperio ante un planeta periférico? No. Propongo inteligencia real. Propongo contención en lugar de asalto precipitado. Propongo contacto diplomático en lugar de incursiones depredadoras que solo alimentan exactamente el tipo de respuesta humana que deberíamos evitar. Crack soltó un sonido de desprecio. ¿Diplomacia con inferiores? Telix se giró hacia él con una lentitud casi insultante. Esos inferiores han humillado a nuestras fuerzas 4 veces. Si desea demostrar superioridad, general, lideré personalmente la 5ª misión. Preferiblemente sin retorno. Eso cerró la objeción durante algunos segundos. Pero Telix aún no había terminado. La iluminación del salón pareció más fría cuando volvió a hablar. Existe una hipótesis adicional. Aún carece de confirmación total. Dudé en presentarla. Ya no veo utilidad en ahorrarnos incomodidad. Javix entrecerró los ojos. Hable claramente. Telix respiró hondo. Creo que algunos humanos pueden poseer percepción psíquica rudimentaria. La reacción fue inmediata. Murmullos, sarcasmo, incredulidad abierta. Cracks casi se rió. Las habilidades psíquicas son folclore interespecies. Tal vez. Pero explicarían la coordinación sin canal visible, la anticipación táctica anómala y la percepción recurrente, reportada por los supervivientes, de estar siendo evaluados mentalmente. Brock se quedó inmóvil. Nuros lo notó. Cuando el debate estalló a su alrededor, el médico se acercó un poco y habló en voz baja. ¿Hay algo más? Brock tardó un segundo. Luego otro. Asintió casi imperceptiblemente. Cuando ella me acorraló, murmuró, sentí algo. Como una presencia entrando y saliendo de mi mente. Muy breve. Pero, real. ¿Lectura de pensamiento? No lo sé. Tal vez no exactamente. Era como si no leyera palabras. Leyera estructura. Intención. Y había otra sensación. ¿Cuál? Brox tragó saliva. Como si no fuera solo ella. Nuro se quedó inmóvil. Explíquelo. Parecía, más grande. Como si algo estuviera mirando a través de ella. El médico palideció. ¿Debería informar de esto al consejo? ¿Y sonar como un derrotado delirante? No. Se lo diré a Telix. Solo él va a escuchar sin reírse. Al final de la sesión, la propuesta del archivista fue considerada. Nada se decidió públicamente en aquel momento, pero en cuestión de días una pequeña nave diplomática partió hacia el sistema solar terrestre con Telix a bordo. La misión fue clasificada por encima de cualquier disputa interna, realizar un contacto oficial, medir la verdadera naturaleza de la humanidad, evaluar si aún quedaba tiempo para otra salida distinta de la guerra. Muy lejos de allí, bajo las montañas Bitter Road de Montana, en una instalación enterrada entre piedra y secreto, Alex observaba la trayectoria de la nave en un panel curvo de hologramas translúcidos. La sala de operaciones era fría, limpia y silenciosa. El tipo de silencio construido por aislamiento acústico y concentración humana. El general Morgan, el hombre barbudo de la cabaña, estaba a su lado, con los brazos cruzados, las arrugas profundas de la frente más marcadas por la luz de las pantallas. El doctor remanipulaba flujos de datos neurales en otra estación. Mordieron el anzuelo, dijo Morgan. Exactamente como predijiste. Alex no respondió de inmediato. Sus dedos tocaron distraídamente la interfaz neural incrustada en la sien. No era visible a distancia, solo una línea sutil bajo la piel, casi confundida con una vena. Tecnología de enlace cognitivo. Tecnología que los Kulan no detectaron. Tecnología que la Tierra no había desarrollado sola. Mandaron a un diplomático, dijo al fin. Telix.
Archivista. Historiador. Xenobiólogo. Es el más peligroso de ellos hasta ahora. Morgan arqueó una ceja. ¿Peligroso? Sí. Porque está mirando en la dirección correcta. Re amplió una secuencia de señales. Los datos que extrajiste del comandante Brox son impresionantes. La especie Kulan tiene potencial latente para la interconexión neural, pero evolucionó en una arquitectura social vertical, jerárquica. Poca plasticidad colectiva espontánea. Obedecen bien, gruñó Morgan. Piensan mal en grupo. Alex soltó un soplo breve que casi pareció una risa. Es el costo de construir imperios antes de aprender humildad. Morgan miró la pantalla más grande, donde un punto luminoso atravesaba el vacío en dirección a la órbita terrestre. ¿Alguna respuesta del colectivo? Alex negó con la cabeza. Todavía observando. Esta parte es nuestra. Quieren saber si podemos gestionar un primer contacto hostil sin intervención directa. Re recorrió otro conjunto de lecturas con la vista. 200 años desde su llegada, murmuró. A veces todavía me pregunto por qué eligieron a la humanidad. Alex miró la pantalla más lejana, más allá de ella, más allá de la luna. Oculta en el punto ciego de casi toda vigilancia terrestre común, reposaba una masa colosal en sombras, la nave nodriza del colectivo. Antigua, silenciosa, absurda en escala. No parecía una nave construida. Parecía un ecosistema encapsulado, o una ciudad generada por una geometría que despreciaba la estética humana pero entendía su utilidad. Había sido esa presencia la que, 2 siglos antes, cambió el destino de la especie. No vinieron para pacificarnos, pensó Alex. Vinieron porque necesitaban algo que el resto de la galaxia no producía con facilidad. Una especie que lucha incluso con miedo. Una especie que improvisa bajo amenaza. Una especie que transforma trauma en tecnología a una velocidad indecente. No eligieron a los más nobles, dijo al final. Eligieron a los más difíciles de borrar. Morgan asintió despacio. Los guardianes. Los interceptores, corrigió Alex. La línea que queda entre los depredadores imperiales y las especies que no sobrevivirían al primer contacto. ¿Los Kulan son malvados? Preguntó Re. Alex lo pensó un poco. No de la manera simple. Son arrogantes. Demasiado estructurados. Acostumbrados a confundir superioridad tecnológica con derecho histórico. Eso ya es suficientemente peligroso. ¿Y Telix? Ella cerró los ojos un instante y tocó levemente el residuo del vínculo mental dejado en Brox. No era una lectura continua. Era eco. Trazo. Sensación suficiente para seguir tendencias y estados de tensión al otro lado. Telix es genuino. Tiene una curiosidad real. Está intentando evitar una guerra. Pero el resto del consejo sigue debatiendo si enviar una embajada o una flota. Morgan gruñó. Siempre una elección elegante. Re se volvió hacia Alex. ¿Y si deciden la guerra? Ella abrió los ojos. No había fanfarronería en ellos. Había memoria. Entonces descubrirán por qué el colectivo no intentó volvernos más dóciles. Morgan guardó silencio. En la gran pantalla, la nave diplomática Kulan avanzaba hacia la órbita de aproximación. Alex recordó la expresión de Brox en su último segundo consciente. No el miedo al daño físico. Algo distinto. El miedo de darse cuenta de que no había entendido el campo de juego. El miedo de mirar a un objetivo y descubrir una frontera. Creen que descubrieron la Tierra, dijo, casi para sí misma. Todavía no se dan cuenta de que la Tierra ha estado observando el cielo, esperándolos a ellos y a cualquier otro que se les parezca. Morgan repitió en voz baja, como si probara el peso de las palabras. La Tierra no es lo que ustedes creen que es. Alex no sonrió esta vez. No. Es mucho peor para quien llega queriendo dominar. Mientras tanto, a bordo de la nave diplomática, Telix permanecía solo en la cámara de observación frontal.
El espacio frente a él era un océano negro sin superficie, salpicado por estrellas duras. A la distancia, el sol de la Tierra crecía como un punto agresivo de luz viva. Telix sentía el cuerpo cansado de demasiados ciclos y la mente demasiado cargada para el descanso. No era miedo exactamente. Era algo cercano al respeto. Los informes de Brooks, las lecturas, las imágenes, todo apuntaba a la misma conclusión incómoda. Los Kulan habían interpretado a la humanidad como una especie local en ascenso, tecnológicamente inferior, biológicamente común, estratégicamente superable. Pero ninguna variable aislada explicaba los resultados de campo. Cuando los datos no cierran, pensó Telix, es porque la hipótesis central está equivocada. Tal vez la Tierra no era un objetivo. Tal vez era un filtro. Tal vez ciertas civilizaciones solo descubren demasiado tarde que existen mundos colocados en el mapa galáctico no para ser tomados, sino para probar la madurez de quien llega hasta ellos. Casi se rió de su propia especulación. ¿Vejez?, pensó. La vejez vuelve al intelecto permeable a las metáforas. Aún así, no logró apartar la sensación. Había algo en el mensaje de aquella humana que lo perseguía. La Tierra sabe que ustedes vienen. No supimos. No sospechamos. No reaccionamos. Sabe. Como una certeza antigua. Como un hábito. Como si aquella noche en Montana no hubiera sido el comienzo del encuentro, sino apenas la repetición de una rutina preparada desde hacía mucho tiempo. Telix activó el registro personal. Entrada diplomática preliminar, dijo en voz baja. Si este archivo es recuperado sin mi presencia, recomiendo al Imperio abandonar cualquier postura de conquista directa frente a la humanidad. Hay, por lo que parece, capas de preparación terrestre que no comprendemos. Sospecho fuertemente de una interferencia externa histórica o de un desarrollo cognitivo no cartografiado. Si es posible, evitar la provocación. Titubeó. Luego añadió. Y, si estoy en lo cierto, no somos los primeros en llegar hasta ellos con intenciones equivocadas. Desactivó el registro. Allá abajo, la Tierra giraba con su masa azul, blanca y marrón, demasiado hermosa para un planeta que produce criaturas como Alex. Hermosa del modo en que ciertas trampas son hermosas, lo bastante bellas para invitar, lo bastante comunes para desarmar la sospecha. Pero Telix conocía archivos demasiado antiguos como para ignorar una intuición de archivista. Los mundos más peligrosos rara vez se anuncian por su apariencia. Se anuncian por las cicatrices que saben ocultar bien. Cuando la nave entró en el alcance de las primeras plataformas ocultas de defensa del sistema, ninguna alarma Kulan se activó. Esa fue quizá la parte más elegante de todo. Telix no vio los bloqueos. No vio las baterías de interdicción. No vio los campos de barrido profundo que ya tenían la firma completa de la embarcación catalogada, disecada y predecible. La Tierra, una vez más, dejaba al visitante creer que aún se aproximaba en secreto. En la instalación subterránea, sonó un tono discreto. Relevantó la vista hacia la proyección. Contacto en el umbral exterior. Morgan respiró hondo. Hora del espectáculo. Alex permaneció sentada. No. Hora de la prueba. Activó el canal de recepción diplomática y dejó que la interfaz se desplegara en el aire como hilos de luz líquida. Habrán vía formal. Sin amenaza explícita. Sin sumisión. Sin espectáculo. Morgan inclinó la cabeza. ¿Cómo iguales? Alex tardó un instante. Como algo que sabe exactamente cuánto vale. Allá afuera, entre órbitas, una pequeña nave Kulan cruzaba el espacio llevando a un viejo archivista que empezaba a sospechar que el verdadero centro de aquella historia nunca había sido la superioridad del Imperio, ni la derrota de Brooks, ni siquiera la posibilidad de una guerra. El centro era más incómodo. El centro era que la humanidad quizá no ocupaba el papel que tantos imperios le atribuían. No la presa. No la joven especie prometedora. No el recurso. No el accidente.
sino la advertencia. La placa colocada en el borde oscuro del bosque galáctico, diciéndoles a los cazadores que, de ahí en adelante, el bosque también caza. Y Brox, al otro lado del imperio, aún en recuperación, descubriría eso de la peor manera, en sueños. Soñaría una y otra vez con el pasillo estrecho de la cabaña, con la grieta en el respirador, con la voz de la humana, con el momento exacto en que comprendió que todo alrededor, la madera, el olor a café, el sofá, la ventana, el fuego, el silencio rural, no era escenario. Era terreno doméstico de una especie acostumbrada a convertir la casa en fortaleza, el miedo en enfoque, la invasión en lección. Siempre despertaría en el mismo punto. No en el disparo. No en el resplandor. Sino un segundo antes. En el instante en que entendió que la mujer frente a él no estaba improvisando. Estaba ejecutando algo entrenado. Refinado. Tal vez heredado. Tal vez enseñado por manos invisibles. Tal vez repetido a lo largo de generaciones para el día en que otra nave, de otro imperio demasiado convencido de sí mismo, descendiera en la oscuridad creyendo venir a cazar humanos dormidos. Y esa sería la herida más profunda de todas. No el fracaso. No la humillación. Sino la sospecha corrosiva de que la humanidad no había vencido por accidente. De que, en algún nivel terrible, ya los esperaba desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Si estuvieras en el lugar de Telix, ¿abrirías el diálogo, o empezarías a preparar la guerra antes de que fuera tarde? Deja tu posición en el consejo en los comentarios. Si este registro merece mantenerse activo, fortalece la señal con tu like. Y si quieres acompañar los próximos archivos que lleguen desde esta frontera, sigue la transmisión. Porque aquella noche, algo llegó a Montana creyendo que encontraría a una especie atrasada. Y regresó cargando una verdad mucho más difícil de soportar. Tal vez los humanos nunca fueron los observados. Tal vez, desde el principio, eran quienes estaban de guardia.